Descuentos tributarios en materia de dividendos a partir del año grabable 2023. En esta oportunidad vamos a tratar de dar una explicación amplia en este enfoque para dar mucha claridad y analizar o interpretar lo que nos trajo la reforma tributaria que nos incorporó mediante el artículo quinto. Esa ley 2277 del 2022 nos incorporó un artículo 254-1 diciéndonos que a partir del año grabable 2023 va a haber un descuento tributario sobre dividendos. ¿En qué momento va a aplicar ese descuento tributario? En el momento en que el accionista presente su declaración de renta. Recordemos que hagamos un poco de memoria cómo funciona el tema de los dividendos. Lo hemos entendido siempre que hay dos momentos. El primero, cuando se lo decretan al accionista y le practican retención en la fuente si hay lugar a ello. Y el segundo, cuando el mismo accionista lo declara en el formulario 210. Entonces, miremos inicialmente que cómo quedó ese artículo, ese nuevo artículo 254.1. Aquí voy a mostrar solamente la tabla. Entendemos entonces que a partir del año grabable 2023 va a operar un descuento tributario a partir de 1090 VTs. Entendemos que si el dividendo está por debajo de 1090 VTs o esa renta líquida cedular de dividendos está por debajo de 1090 VTs, pues no va a haber lugar a descuento tributario. Si está por encima, pues la tarifa va a tener un descuento con una tarifa marginal del 19%. Básicamente es lo que va a funcionar acá. Pero no podemos incorporarnos a explicar esto sin antes analizar qué nos trajo la reforma. Inicialmente, cómo van a tributar los dividendos teniendo en cuenta la modificación del artículo 242. Es decir, ese dividendo ya incorporado a la declaración de renta del año 2023 del accionista, cómo va a generar, qué impacto va a generar y qué tratamiento va a tener. Entonces, cuando estamos en el formulario 210, seguramente ese dividendo hasta el año 2022, cómo venimos trabajando con los dividendos. Por un lado, depuramos la cédula general, generamos una base gravable y esa base gravable la sometemos al artículo 241. Así es como venimos haciendo con la cédula general. ¿Y qué pasa con los dividendos hasta el año 2022? Pues va a tener un cálculo independiente a la cédula general hasta el año 2022. Y a partir del año 2023, ¿qué sucede? Hablemos de estos dos incisos. Tenemos dos incisos del artículo 242 que hace mención a personas naturales residentes. Y como es personas naturales residentes, tengamos en cuenta solamente el formulario 210, donde el inciso primero hace mención a los dividendos clasificados como ingresos no constitutivos de renta o como dividendos no gravados. Y el segundo inciso hace mención o está relacionado con dividendos gravados, con utilidades gravadas. Desde ese punto de vista es importante que tengamos en cuenta que a partir del año grabable 2023, esos dividendos decretados en calidad exigibles a partir del 2023 y que correspondan a utilidades a partir del año 2017 en adelante, solamente 2017 en adelante, pues dice que esos dividendos se van a integrar, a incorporar a la base gravable del impuesto de renta. Y esto ya una vez sumadas, entendamos como sumadas allí, se van a someter a la tabla del artículo 241, es decir, a esta tabla de 7 rangos y de diferentes tarifas marginales que van desde el 19 hasta el 39%. Tenemos entonces también nuestro decreto reglamentario, que quizás para entender mucho mejor de qué manera se integran esos dividendos no gravados
a la base gravable de la cédula general, nos trae nuestro nuevo decreto reglamentario de fecha 4 de julio del 2023, donde hizo una modificación y nos dijo de qué manera. Entonces aquí ese decreto reglamentario, digamos que nos trae un poco de claridad, no toda, pero sí nos trae un poco de claridad en relación a cómo se van a incorporar esos dividendos no grabados a la base gravable de la renta líquida cedular. Entendiendo aquí entonces, este primer numeral hace mención a esos dividendos no grabados y nos dice que se sumarán a la renta líquida cedular obtenida por rentas de trabajo, por rentas de capital no laborales, incluso incorpora las pensiones, integrando la base gravable del impuesto de renta. Entonces, observemos la diferencia tan grande que nos trae la reforma tributaria en relación al tratamiento de los dividendos no grabados. Entonces, como esos dividendos no grabados se van a sumar a esa base gravable, entendemos que hacemos la depuración de la cédula general. Una vez que determinamos la base gravable, se incorporarían estos dividendos no grabados y como en conjunto, como un todo, se someterían a esa tabla al artículo 241. No de manera independiente, sino en conjunto. ¿Y qué va a suceder con los dividendos grabados? Los dividendos grabados van a tener un tratamiento diferente y lo que observamos acá es que esos dividendos grabados no se van a sumar ni se van a incorporar a esa base gravable. Entendemos entonces un cálculo especial acá. ¿Qué pasa con los dividendos grabados? Que se someterán a la tarifa general del artículo 240, que puede ser la tarifa en este caso del 35% para el año 2023. Entonces tomamos el dividendo, le calculamos el 35%. Pero ese no sería todo el impuesto, porque dice que luego, una vez disminuido ese dividendo, es decir, tomar el dividendo menos el cálculo que me generó ese 35%, me queda un remanente. Ese remanente nos dice y nos da a entender que se sometería a la tabla del artículo 241, pero de manera independiente a este cálculo del numeral primero. Es decir, entendemos, y aquí no nos está mencionando ni el decreto ni la reforma, no nos está mencionando que se incorporaría a la renta líquida cedular de rentas de trabajo, capital y no laborales. Entonces aquí es un cálculo independiente. Era importante explicar esto, era bien importante explicar esto. ¿Ok? Entonces, entendamos, una vez entendido este tema y observando cuál es la tabla que se va a someter a ese dividendo no grabado, entendemos que solamente se sometería el dividendo no grabado. Puede ser que mediante concepto o mediante doctrina la administración tributaria, la DIAN, nos dé otra versión u otra interpretación. Hasta el momento hemos entendido que si ese dividendo no grabado se somete a la tabla del artículo 241 en conjunto con la cédula general, pues entenderíamos que el descuento tributario solamente aplicaría sobre el dividendo no grabado. No obstante, hay diferentes criterios e interpretaciones que nos dicen que esa segunda parte del dividendo grabado también tendría lugar a descuento tributario. Todavía eso no ha sido aclarado. Desde este punto de vista, en ese orden de ideas, aquí entonces encontramos que en esta plantilla podríamos proyectarle al accionista que se le entrega el dividendo, podríamos proyectarle cuál podría ser ese descuento tributario por el dividendo decretado a partir del año gravable 2023 y que corresponda a utilidades generadas a partir del año 2017.
Sin antes mencionar que para utilizar esta plantilla ya debimos haber alimentado la base de datos de accionistas con sus porcentajes de participación accionaria y haber clasificado en cada año la utilidad contable de tal manera que podamos encontrar esa utilidad contable, clasificarla entre utilidad grabada y no grabada. Asimismo, tener ya la consolidación de las utilidades de todos los años a fin de que cuando la asamblea decida decretar ya no tengamos sino que aplicar las retenciones en la fuente. Y también tenemos entonces un primer momento cuando le decretan el dividendo, la distribución, la asamblea aprueba y autoriza haber decretado esos dividendos, pues va a haber un primer momento cuando les practicarán retención en la fuente a los accionistas, si hay lugar a ello. Entonces voy a seleccionar aquí uno de tantos años, digamos que vamos a distribuir utilidades del año 2017 y que se están decretando en el año 2023. Como tenemos 800 millones de pesos para distribuir, pensemos que se van a distribuir en su totalidad, pero van a quedar clasificados de acuerdo al porcentaje de participación de cada accionista. Seguidamente, en esta plantilla vamos a determinar qué retención en la fuente se le va a practicar a cada accionista por la utilidad no grabada y qué retención en la fuente se le va a practicar por la utilidad grabada. Como aquí podríamos estar haciendo el cálculo de diferentes años y para que no se pierda la información, sería bien importante tener un histórico de distribuciones, como tenemos acá una memoria de distribuciones, ¿sí? Una memoria de distribuciones. Entonces acá observamos que está vacío. Lo que vamos a hacer es cargar la información para que también me genere el descuento tributario. Mire que estoy haciendo una compilación de información precedente para llegar al descuento tributario. Ya tenemos entonces esa distribución tanto por el dividendo grabado como no grabado y tenemos ahora sí un descuento tributario. El descuento tributario partimos del principio que vamos a utilizar la tabla de ese nuevo artículo 254 raya 1, artículo nuevo que fue adicionado por el artículo 5 de la ley 2277 del 2022. Entendiendo de que si ese dividendo a cada acción y que se le entrega a cada accionista estuviese por debajo de 1090 VTs, es decir, por debajo de 46.229.000, pues no habría lugar a descuento tributario. Importante entonces tener en cuenta el valor de la VT, el año en que se decretó, la tarifa a la que está operando, la tarifa general a la que operaría o se aplicaría a los dividendos grabados, la tarifa marginal del descuento tributario y tenemos una base mínima de 1090 VTs, es decir, a partir de 46.229.000. Y encontramos aquí lo que ya habíamos hecho. Ese dividendo no grabado de cada accionista surtió o dio como resultado una retención en la fuente en cabeza de cada accionista. Pero a la vez ese mismo dividendo no grabado sometido a la tarifa, sometido a la tabla del artículo 241 como un todo, en conjunto, ¿sí? En conjunto a esa renta líquida cedular de la cédula general, pues realmente generaría un descuento tributario. Aquí podemos concluir que cuando nos encontremos presentando la declaración de renta en el año 2024, que corresponda al año grabable 2023, va a haber un primer cálculo y es que por este dividendo, ¿cuál sería el impuesto sobre dividendos? En conjunto con la cédula general. Luego, ¿qué sucede en secuencia en la estructura del formulario 210? Vamos a descontarnos, vamos a hacer un descuento tributario sobre ese impuesto que se genere allí. Y luego, mucho más abajo dentro de la estructura, vamos a descontar la retención en la fuente. Hemos entendido que como esos dividendos no grabados se van a incorporar, a sumar a la base gravable de la cédula general,
entendemos que entre mayores sean los ingresos o entre mayor sea esa base gravable, pues seguramente mayor va a ser el impuesto sobre los dividendos. Puede resultar en algún momento en que, a pesar de tomarme este descuento tributario y descontar mi retención en la fuente, todavía me quede un valor por pagar en esa declaración de renta. O puede ser que me genere un menor valor o un valor negativo que entenderíamos un saldo a favor. Esperemos que la DIAN mediante doctrina nos dé claridad al respecto, porque cabe aclarar y estábamos esperando que este decreto reglamentario, que su proyecto fue publicado a partir del mes de febrero de este año, estamos esperando que nos diera claridad ese decreto reglamentario de la forma o la metodología de aplicar ese descuento, pero no. Encontramos que en este decreto reglamentario 1103 del 4 de julio de 2023 no hace mención por ningún lado al descuento tributario. No hace mención. Debió haber dicho en este decreto qué parte se incorporaría al descuento tributario. Si se incorporaría solamente el dividendo no grabado, que se llevó a esa tabla del artículo 241 en conjunto, o ese dividendo no grabado y la segunda parte del dividendo grabado. Recordemos nuevamente que el dividendo grabado se somete a dos cálculos. Primero a la tabla del artículo 240, la tarifa general del artículo 240, y una vez disminuido este dividendo grabado, entendemos tal como lo dice acá, según corresponda y de acuerdo al periodo grabado, en este caso la aplicación del impuesto señalado en el numeral anterior. ¿Cuál es el numeral anterior? Se efectuará una vez disminuido este impuesto. Entonces entendemos que se somete a la tabla de todas maneras del artículo 241. Si fuese así, esperemos a ver qué nos va a decir la DIAN al respecto. Si llevamos, como algunas personas están diciendo, solamente como base para el descuento tributario el dividendo que se llevó a esta tabla del artículo 241, o vamos a incorporar los dos. Entonces, importante que tengamos claridad acerca del tratamiento tributario del descuento tributario en materia de dividendos con su nuevo artículo 254-1. Feliz tarde.